Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Corintios 6, litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A través de este versículo notamos que en la iglesia solían haber actos de injusticia entre los miembros. Se agraviaban y defraudaban entre ellos, eran injustos entre ellos, y en lugar de tratar los asuntos en la congregación, ellos se iban a los tribunales judiciales. Todas esas actitudes definitivamente no le traen la gloria a Dios y son pecado. Dentro de este pasaje podemos ver grandes enseñanzas. Por ejemplo, que viene el día en el que, como dice en otros pasajes, gobernaremos con Cristo. Se nos dará autoridad en el mundo, en el reino milenial. Además, reinaremos eternamente y aún sobre los ángeles. Algo que no podemos entender a cabalidad, pero que debe llenarnos de gozo y gratitud por la misericordia de Dios. En 2 de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En Apocalipsis 22:5 dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Estos son apenas unos ejemplos. Esta grandeza del futuro que nos espera nos debe llevar a cuidarnos y entender que los injustos no heredarán el reino de Dios.
Eso nos guardará de vivir defraudándonos unos a otros como vivían ellos o de vivir actuando injustamente. En este pasaje se nos da un listado de injusticias como un ejemplo que los practicantes de pecado no heredarán el reino de Dios. No importa qué tan espiritual piensen las personas que somos, el que practica el pecado no heredará el reino de Dios. Veamos este listado. Los fornicarios, o sea, los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Los idólatras, los que adoran ídolos o tienen ídolos en sus corazones. Los adúlteros, los que tienen relaciones sexuales fuera de su esposo o esposa. Los afeminados, los que se echan con varones, o sea, los homosexuales. Veamos que en este pasaje hay una diferencia entre los afeminados y los homosexuales. Los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes y estafadores. Vivimos en un tiempo en el que al pecado no se le da la importancia debida. Muchos creen que por ir a la iglesia, no importa qué pecados cometa, irán al reino de los cielos, y no es así. Principalmente en estos tiempos en donde quieren hacer ver, por ejemplo, que la homosexualidad no es pecado y que es algo normal. Incluso hay pastores homosexuales en abierta rebeldía a Dios. Pero nuestra autoridad máxima es la Biblia. El versículo 11 es un versículo donde vemos el poder de Dios para transformar. Dice, esto erais algunos en tiempo pasado, pero en Cristo somos lavados, santificados y justificados. Él nos transforma y nos libera completamente. Nuestro cuerpo ya no es para el pecado, por lo que no debemos practicar cosas que no convienen y debemos decidir, como Pablo, no dejarnos dominar de nada. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo que debemos huir de la fornicación. Recordemos que esa palabra fornicación en el griego implica toda relación sexual ilícita. Huir es lo más saludable para todos nosotros y es lo que debemos hacer. Este capítulo termina con estos últimos 2 versículos que te quiero recordar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué hacían los hermanos de Corinto unos contra otros? Número 2. Ante los pleitos, agravios e injusticias entre ellos, ¿dónde trataban de solucionar sus problemas? Número 3. ¿Los que practican injusticia heredarán el reino de Dios? Número 4. ¿Los fornicarios y adúlteros heredarán el reino de Dios? Número 5. ¿Los homosexuales y afeminados sí entrarán al reino de Dios? Número 6. ¿Los idólatras serán salvos? Número 7. ¿Los avaros y estafadores no entrarán al reino de Dios? Número 8. ¿La salvación incluye la transformación del pecador? Número 9. ¿Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y número 10. ¿Qué debemos hacer ante el pecado de fornicación? Aquí terminamos el capítulo 6 de Primera de Corintios. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.